Ok, estamos listos. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que es el tema número 1, en el que vamos a aprender sobre criminología clínica, el concepto, las bases que le dieron nacimiento y los elementos principales, lo que debemos saber en una clase número 1. Entonces tenemos acá, entonces que vamos a trabajar su reseña y los conceptos básicos. Les decía que la criminología clínica lo que busca es la génesis de la conducta, dónde inició la conducta delictiva para aplicarle un tratamiento para procurar su reinserción a la sociedad. ¿La reinserción de quién? Del delincuente, ¿verdad? Del delincuente que para nosotros criminólogos es la persona que infringió una ley penal. Hay otros conceptos de criminología clínica que dicen que es el estudio de una conducta anormal o patológica, de una personalidad conflictiva con problemática de violencia. Es decir, en este concepto se excluiría cualquier tipo de delincuente, no, sino que es para un delincuente en específico que tenga una conducta normal y patológica. Es otra opción, o sea, los autores siempre enfocan de distintas formas un mismo concepto. Hay otro concepto que dice que consiste en la aplicación integrada y conjunta del saber criminológico para el diagnóstico de casos particulares, con fines diagnósticos y terapéuticos. Según el maestro Benigno Di Tulio, podemos entender entonces, para englobar estos conceptos, que es la ciencia de las conductas antisociales y criminales, basada en la observación y el análisis profundo de casos individuales, sean estos normales, anormales o patológicos. Acá él engloba que puede ser cualquier tipo de comportamiento, que sea normal, anormal o patológico, pero que viole una ley penal, que sea un comportamiento, una conducta antisocial o criminal. Les coloqué allí esa imagen referencial para que vean cómo es necesario individualizar al delincuente. ¿Por qué? Porque estos dos sujetos fueron detenidos en el mismo momento, estos tres, en el mismo momento, en el mismo delito, y vean las poses que toman ante la cámara, ¿no? Muy diferentes cada uno entre sí. ¿Qué significa esto? Que puede ser el mismo delito, y puede ser en la misma ciudad, a la misma hora, el mismo día, pero la actitud que toma el sujeto que lo cometió ante las autoridades, ante la sociedad, ante las víctimas, etcétera, son muy diferentes. Pueden ver cómo uno está aquí como con vergüenza, el otro está como reflexionando en todo lo que va a perder, pero está ella sonriendo, ¿no? Entonces llama la atención. ¿Cómo la ven ustedes allí a ella, muchachos? Como que le vale, maestra. Exacto, eso, en palabras mexicanas ya voy a aprenderme eso, que le vale. Rosa, Ajá, Rosa, bueno, Solis, que este, se puede interpretar como si los dos que están mirando hacia el frente hubieran arrastrado al otro a cometer el delito. O sea, es una posibilidad, ¿sí me entiendes? exacto, ajá, exacto, porque va a depender mucho de la decisión del creador, del delincuente, del autor intelectual, ¿verdad? El autor intelectual siempre es el que va a estar más decidido, más, como dicen los muchachos hoy día, echado para adelante, pues ya está decidido a cometer el delito. Pero siempre hay algunos que pues, o cayó de incauto, o cayó por curioso, o por ambicioso, pero no estaba totalmente decidido a cometer ese delito. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen o por qué reflexionamos sobre esto? Para que vean que es muy necesario tener conocimientos de criminología clínica para poder saber clasificar o individualizar la actitud del sujeto ante los delitos, pues ante el delito cometido. Cada uno va a tener una actitud diferente. Entonces les estaba comentando antes de iniciar la grabación que en las distintas asignaturas ustedes ven
adquieren conocimientos de sociología, de psicología, de penitenciarismo, de estadística, de derecho, y esos conocimientos son conocimientos generales de la criminología, pero al aplicarlo a un caso en estudio en específico, se convierten en estudios o conocimientos particulares de la criminología. ¿Cómo sería esto? Bueno, en la criminología clínica, imagínense que este tronquito que está acá es el privado de libertad. Está privado de libertad. Y entonces ahora los jueces, la sociedad, los medios de comunicación, nos piden saber por qué esa persona lo hizo, por qué fue capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo va a analizar el criminólogo? Con los conocimientos que va a recibir o que va a aplicar de lo que ya recibió en las distintas asignaturas. Por ejemplo, de la sociología va a analizar la historia de vida del sujeto, los padres, quiénes fueron sus padres, su desarrollo cuando adolescente, la escuela, cómo fue la interacción allí, va a estudiar cómo fue sus relaciones amorosas, las creencias religiosas, el desempeño laboral. Desde la psicología va a estudiar los traumas, las filias, los temores, las adicciones, incluso va a poder detectar algunas enfermedades psiquiátricas que pueden estar afectando al sujeto. Simplemente pues las detectamos más, las referimos al especialista, ¿no? Desde el punto de vista del penitenciarismo, conocemos sobre el tratamiento que se debe llevar intramuros o extramuros. A nivel estadístico, se puede realizar una pronosis o pronóstico de lo que va a realizar el individuo al salir de allí, si se le da un beneficio, por ejemplo. A nivel del derecho, estamos en la capacidad de asesorar al juez sobre las sanciones penales, beneficios, atenuantes o agravantes que debe aplicarle a la sanción penal. Entonces, cada una de las capas muestra una sección del conocimiento criminológico que va a arrojarnos un informe, un criminodiagnóstico, que es el que van a ir desglosando y conociendo a lo largo de toda la asignatura. Hasta allí vamos bien. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí. Okay. Sí, maestra. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Yo creo que hasta el momento pues han visto diversas asignaturas que engloban los conocimientos que yo les estoy mencionando hoy día, ¿no? Conocimientos relacionados con sociología, con psicología, etc. Vamos acá. Entonces tenemos la reseña histórica. Cómo el hombre a lo largo de su historia, ¿verdad?, ha intentado entender al delincuente, ha intentado interpretar el porqué de los delitos. Tenemos que en Europa, ¿verdad?, durante la Edad Media y la Edad Renacentista del Renacimiento, el ser humano despertó. Eso lo vamos a ver a mayor profundidad en la siguiente clase, ¿no?, en la parte histórica, pero quiero que vean que durante la Edad Media se estaba despertando, la humanidad estaba despertando de un oscurantismo, de un desconocimiento de muchas cosas. Es decir, que se puede considerar que en la Edad Media la ciencia, la investigación, la curiosidad se empezó como a despertar. Apenas un capullito de la semilla que se va empezando a doblar para abrirse, pero allí fue donde hubo un gran despertar, un gran apertura al conocimiento, ¿no? Entonces empezaron a investigar por qué que si la Tierra era plana o redonda, que dónde estamos ubicados nosotros en el planeta, etcétera, etcétera, distintas cosas, a la gravedad, por qué las cosas se caen al suelo, etcétera. Y dentro de esas investigaciones del ser humano también había una curiosidad por saber por qué el hombre delinque, qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, unas de las explicaciones que surgieron fueron estas, las siguientes, las que les voy a nombrar. Les va a parecer algo gracioso a lo mejor, pero bueno, eran las explicaciones que habían en el momento. La oftalmoscopia,
que observaban los ojos y podían ver la maldad en los ojos del sujeto, si era malo, si era bueno. Tenemos la podomancia, que es una técnica que puede identificar la personalidad de una persona, así como los detalles de su vida a través del estudio de sus pies. Entonces tenemos acá que de acuerdo a la distribución de los pies, de los dedos, ¿verdad? Vamos a tener a conocer el tipo de personalidad. O sea, ahí ustedes pueden estar imaginándose cuál de estos modelos es su pie. Si tiene un pie egipcio muy perfecto, tiene un pie griego un poquito desbalanceado en el tamaño de los dedos, o si tiene un pie cuadrado, de todos los tipos de pies habidos y por haber, pues en esa época se estudiaban. Por acá tengo otra imagen para que vean más o menos. Tenemos que en los pies están reflejados distintos sentimientos, distintas dones o cualidades del ser humano, según estos estudios, ¿no? Entonces todos los temperamentos están reflejados en los pies. Y de acuerdo al temperamento iba a ser los delitos que iba a cometer. Entonces tenemos los temperamentos sanguíneos, el colérico, el flemático y el melancólico. Estas son formas, como les digo, de explicar el delito durante la Edad Media. Ellos manifestaban que todas las emociones están reflejadas en ambos pies. La diferencia está en cómo se gestionan o cómo se enfrentan o se asumen ante la sociedad. Por ejemplo, los que son sanguíneos, ¿verdad? Lo pueden ver, déjame aprender este puntero. Ajá, los que son sanguíneos tienen a ser sociables, comunicadores, intuitivos, amigables. Los que son coléricos suelen ser independientes, rápidos, luchadores, valerosos. Los flemáticos tienen gran sensibilidad, son imaginativos, reflexivos, pacíficos. Y los melancólicos son meticulosos, serenos, prudentes, son habilidosos y muy prácticos. ¿Qué sucede? De acuerdo a este tipo de temperamento, es el delito que tiene tendencia hacia cometer unos tipos de delitos en específico. Por ejemplo, el melancólico son las personas que son más tendientes al suicidio, según estas explicaciones de la Edad Media, ¿no? Ojo, no vayan a creer que la profe los está regresando más de 1500 años hacia atrás en la historia. Gran sensibilidad son los flemáticos, entonces son los delitos emocionales o pasionales, ¿no? Los asesinatos por cuestiones pasionales. Y estos ya serían los homicidas y acá los atracadores o los que cometen hurtos, ¿sí? Son delitos económicos. Entonces, bueno, tenemos que era una forma de explicarlo, ¿no? En esa época. Ninguna forma de conocimiento debe pasar pues desapercibida. ¿Por qué? Porque gracias a que estas personas en esta época intentaron entender al ser humano, nosotros hoy en día tenemos los avances que tenemos. Pues. Porque si nadie hubiera dado el primer paso para entender al delincuente, pues nosotros no tendríamos nada al día de hoy. Hoy apenas estuviéramos intentando inventar esto, ¿entiendes? Entonces tenemos que otras formas de entender, además de la podomancia, que fue la que acabamos de ver, tipos de pies que hay en los pies, tenemos la metoscopia, que es con las arrugas, que las arrugas reflejan también las características de las personas, la quiromancia, que es la lectura de las líneas de las manos, muy utilizada, por ejemplo, por los gitanos, ellos hicieron famoso este arte de la quiromancia, y tenemos una que fue muy importante, la demonología. La demonología, para muchos, es el antecedente más directo de la criminología, en la cual es obligatoria la observación del sujeto y su interrogatorio para encontrar las señales de la posesión, de la tensión o del pacto con el maligno. Entonces acá tenemos esto. Bueno, es un tratado de demonología. Se supone que es
el representante de la Iglesia Católica, que es capaz de determinar qué demonio está perturbando al sujeto que comete un delito. Por lo general en la Edad Media existió algo que la forma como se castigaban los delitos era a través de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición que asesinaba a las brujas, a las personas que consideraban herejes, que no respetaban las creencias de la Iglesia Católica, y pues entonces llegaba la Santa Inquisición, que era conformada por el clero, por los representantes de la Iglesia Católica, y le hacían un juicio. Ese juicio pues terminaba en una sentencia que por lo general era o la horca o la hoguera. Pero antes de ese juicio había un interrogatorio con unos aparatos muy torturantes, etcétera. Entonces por eso es como, todo el esquema es como el primer esbozo o el primer intento de hacer un juicio, lo que hoy día es un juicio penal, con testigos y todo. Bueno, lo más parecido a eso durante la Edad Media fue la demonología. La demonología realizaba ese tipo de juicio, de intervenciones ante alguien que cometía algo. El problema era que el delito en esa época entonces era, más allá de que robar o matar o eso, el delito más grave era no seguir las creencias de la Iglesia Católica. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profa. Ajá. Miguel, ¿habías escuchado antes Sí, algo maestra. sobre la Edad Media? Miguel, Presente. Miguel no está en línea. Okay. Presente, maestra. Antes había oído algo de la Edad Media. ¿Perdón? Que si antes habías escuchado algo sobre la Edad Media, sobre cómo entendían al hombre en la Edad Media. Ah, no. No, es interesante la Edad Media. Sí. Bueno, otra forma, como se entendían al hombre en la Edad Media, tenemos la astrología. ¿Cuántos en el horóscopo en la mañana? Yo, profa. Ah, bueno. Es una técnica como que todavía, después de muchos años, de siglos, sigue aplicándose. Entonces acá tenemos los signos zodiacales. A ver, vamos a ver si ya, Paola me estaba escribiendo por texto, ya la vi. Denise, ¿qué signo eres tú? Acuario, profa. Acuario. Aquí está en la siguiente. Vamos a ver. ¿Hay algún Leo ahí en la sala? Yo soy Leo, profa. Yo igual soy Leo, profa. Ay, Dios, vamos a ver, sale Leo entonces. Aquí tenemos que entre los signos de fuego, que están Aries, Leo y Sagitario, están el mayor número de delincuentes son los de Sagitario. Saben que el Sagitario, por ejemplo, lo representaban en esta época mitad caballo o mitad toro y mitad ser humano. Entonces, son muy violentos, tienden a ser muy violentos, muy instintivos. Según estas técnicas, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso es lo que aplicamos los criminólogos hoy día, pero como he dicho siempre que hablo de estos temas, si nosotros no conocemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos, no? Tal vez hay cosas que ya lo han investigado, ya lo han dicho hace millones o miles de años y nosotros todavía queremos seguir ignorándolas, ¿no? Son los más difíciles de capturar cuando son delincuentes, Sagitario. Su delito más común es el robo, pero a través de la estafa, sin tocar el dinero, como quien dice, y sin hacer daño a ninguna víctima. De Aries, las estadísticas dicen que suelen ser delincuentes contratados por otros y suelen ir armados. Y de Leo, resulta que Leo es una de los mejores líderes que hay en el zodiaco. Por eso es que Leo, cuando comete un delito, por lo general, él es el jefe de la banda. Él es el que organizó todo, el que ideó, porque son muy estrategas
y son líderes. Por naturaleza tienden a atraer a más personas que los sigan. Son delitos, cuando cometen delitos son bastante pues, sanguinarios, bastante graves, porque son muy violentos. Su parte negativa, ¿no? Otro día compartimos la parte positiva de cada signo, pero hoy vamos a decir solo lo negativo. Los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, según estas técnicas milenarias, son los más difíciles de capturar. Lo único que se me ocurre pensar es, son los más fáciles de capturar, porque son muy lentos moviendo. Tauro destaca por ser el más peligroso, además del más temperamental. Y los datos apuntan que sus delitos tienen que ver con, por ejemplo, lavado de dinero, que ejecutan de forma inteligente y solo. Características. Eso, porque quiero que vean esto, es para que cuando estemos en la modernidad, pues vean las similitudes que había. Los Tauros van libres más que integrados en una banda, les gusta trabajar libre. Los Virgos, ¡ay, qué vergüenza el que sea Virgo! Uy, no. Son categorizados como ladrones y piratas informáticos, son los delitos informáticos. Delitos que se agravan porque suelen, si son ladrones van armados, y si son piratas informáticos son los mejores, siempre los mejores hackers son Virgo, ¿quién lo diría, no? La inteligencia también es un arma, dice acá. No hay caja fuerte, ni clave tecnológica que se le resista a un Virgo. Uy, el tercer signo de tierra, que es Capricornio, tiende a estar involucrado en muchos tipos de delitos, pero destacan los relacionados con el crimen organizado. Son mafias bien organizadas, para que Capricornio le entre al juego, como dirían los malandros. Acá tenemos Géminis, Libra y Acuario, ya para concluir con la parte astrológica. Tenemos Géminis, Libra y Acuario, que son, dentro de este grupo, los delincuentes más numerosos son los Libras. Son armados, peligrosos y corruptos. Cometen delitos de cuello blanco y con la mejor pinta del mundo, es decir, bien vestidos, para moverse en las altas esferas y limpiar sus cajas fuertes. Es decir, Libra es un astuto que se intenta meter en las altas esferas, pues para hacer delitos bien planificados, bien acertados. Pues. Y los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer tiene el mayor índice de delincuencia de los tres. De hecho, este es un artículo, lo saqué, les voy a dejar el link, que según estadísticas, dice este artículo del FBI, los mayores delincuentes de todos los signos del zodiaco es Cáncer. Los delitos de Cáncer suelen ser crímenes pasionales. Pueden matar hasta varias veces y dejan la huella o la firma del criminal, que llaman en criminalística la firma del criminal. Son mentalmente inestables, no suele bromear cuando amenaza. En cambio, los Escorpios parecen que destacan como asesinos a sueldo y son los más sádicos, los delitos sexuales. Los Piscis suelen estar implicados en delitos por tráfico de drogas. Parece que estos signos de agua tienden a delinquir, pero a lo grande, o sea, son grandes delitos, grandes pasiones, y eso pues es parte de lo que expone este artículo. Se los voy a dejar en la plataforma para que lo lean a profundidad y se busquen allí. Pero ya después de toda esta parte de la Edad Media, ¿verdad? Empieza a nacer toda la parte científica como tal. Entonces tenemos a Lombroso, quien era ante todo un clínico y estudió a los enfermos mentales. Después fue surgiendo su teoría de antropología criminal, que posteriormente, gracias a los estudios de Garófalo, se convertiría en criminología. En la obra de Lombroso podemos observar cómo va haciendo un análisis de casos concretos de delincuentes, de presidiarios o privados de libertad que morían, y pues él estudiaba su cerebro, también su cráneo. También
en manicomios, en centros de cualquier centro de reclusión, pues él siempre tendía a medir, a tomar las medidas, los rasgos fisionómicos para compararlos y decir qué diferencias hay entre el hombre delincuente y el hombre que no es delincuente. En su clasificación, Lombroso estudió a estos delincuentes, Villela, Bersini, el loco de los casos de Sbro, son casos en específico, el conde belga o conde K, Misdea, el pasional de Cuadi y Pasanal. Entonces esos son unos casos que más adelante vamos a estar desglosando de qué fue lo que él vio en cada uno de esos delincuentes, ¿verdad? Garófalo, posterior a Lombroso, ilustra sus obras como la criminología química para detectar o para estudiar la peligrosidad de un delincuente. Estos conceptos, ¿verdad? Hay algunos conceptos del pasado que hoy en día se mantienen como objeto de estudio. Por ejemplo, en la criminología clínica, lo que se intenta determinar es esto, el nivel de peligrosidad para poder determinar si esa persona va a volver a delinquir en el futuro. Tenemos que luego surgen los principios de sociología criminal, ¿verdad? Con Enrico Ferri, un italiano que separa las causas del delito en exógenas y endógenas. Es decir, que expresa que hay unos factores endógenos, es decir, internos, provocados por problemas glandulares, heredados, etcétera, que provocan predisposición a los estados negativos, pero que también hay algo en la sociedad que impulsa al individuo a delinquir, como factores sociales, familiares, las escuelas, los amigos, etcétera. Estos elementos serían los que, según Enrico Ferri, motivarían a una persona a delinquir. Tenemos que también surge la endocrinología criminal, quienes sus exponentes fueron Pende, Viola, Guidoni y otros italianos. Para ellos las glándulas, como la hipófisis, la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, eran las rectoras de la conducta humana. Allí siempre intento decir que se imaginen el síndrome premenstrual de la mujer, por ejemplo. Unos días antes de que la mujer tenga su menstruación, ¿verdad? Sus ovarios, que son unas glándulas, que generan hormonas, alteran el comportamiento de la mujer. Tal vez está un poco más irritable, otras se pueden poner deprimidas, otras. Entonces, digo ese ejemplo siempre porque es como el más factible, el que vemos mes a mes, bien sea porque seas mujer o porque tengas esposa o porque tengas hermanas o porque hayas visto, y eres hombre, el cambio en la conducta a raíz de la diferencia de la segregación de hormonas por estas glándulas. Entonces, así como estas, todas las demás que tenemos, cuando tienen una hiperfunción, es decir, superfunción o hipofunción, ocasionan trastornos en la conducta del sujeto que pueden terminar provocando un delito. Eran teorías que han existido a lo largo de la historia. Tenemos la biotipología criminal, que maneja la teoría que el hombre, de acuerdo a su tipo biológico, será la tendencia delictiva. Es decir, si es bajito, si es gordo, si es alto o delgado, si es mediano y atlético, cualquiera que fuera el tipo, tiene una predisposición especial hacia algún delito. En esta primera clase no voy a ahondar en los tipos de personas, de personalidad, de contextura física y el delito que va a cometer, porque esa es la siguiente clase. Acá solamente queremos ver cómo fue avanzando la historia de la criminología clínica. Tenemos la frenología, que fue otra escuela positivista, la cual argumentaba que dependiendo de las arrugas de la frente, ya les mencionaba, la profundidad, longitud, bifurcaciones o protuberancias craneales era la predisposición que se tenía hacia algún delito en especial. Y ya avanzando un poquito más, tenemos que Sigmund Freud
Freud, como le pronuncian, en 1915 publicó un artículo denominado Los delincuentes por sentimientos de culpa, explicando la labor analítica, o sea, toda la reflexión que él hizo, que lo condujo al resultado de que las conductas delictivas eran cometidas ante todo porque se hallaban prohibidas. O sea, es el tabú, es la prohibición lo que atrae al delincuente a cometer ese acto. Y su ejecución le producía al individuo delincuente un alivio psíquico a través de una satisfacción que le ocasiona la necesidad de después conseguir ese castigo. O sea, es un castigo que el ser humano requiere recibir. Ese ser humano que tiene tendencia a la delincuencia, según Freud. Las conductas criminales se explicaban a partir de un sentimiento de culpabilidad anterior al delito mismo, con sentimientos de origen edípico, que vienen de la intención de, ¿cuál es el complejo de Edipo? Es la intención de matar al padre y desear a la madre. Es decir, que hay un deseo interior de algo, de obtener algo, de hacer algo que está prohibido, y que al momento del sujeto romper con ese tabú, con ese paradigma, y cometerlo, rompe los esquemas, o sea, entonces el sujeto siente un alivio. Edipo estaba enamorado de su madre, pero no podía, según su mente, según su apreciación, hacer la suya porque su padre existía. Entonces tenía que asesinar al padre, asesinó al padre para poder poseer a su madre físicamente como mujer. Entonces, según Freud, ese sentimiento de culpa o de estar reprimido es lo que sucede con las mentes de los delincuentes, según esta teoría. Y tenemos un esquema mucho más actualizado, que sería el que vamos a estar trabajando, que la predisposición a la criminalidad es la expresión de un complejo, es decir, de un conglomerado de todas estas situaciones que les he mencionado, de condiciones orgánicas y psíquicas, que pueden ser también hereditarias o congénitas o adquiridas, que hacen al individuo proclive a llegar a ser un criminal. Es decir, todas estas propuestas, hipótesis de por qué un individuo se hace criminal, se unen en algo que se llama esquema multifactorial. Es decir, el delito es generado por múltiples factores que deben ser analizados, pero según la criminología clínica, todos esos factores y todas esas propuestas, esas hipótesis, deben ser aplicadas a un criminal en específico, a un delincuente, en un caso en específico. Tenemos también que a nivel de América Latina, México se destaca en todo lo que es el estudio criminológico clínico del delincuente, porque en 1891 se fundó el Departamento de Antropología de la Penitenciaría de Puebla, con la intención de estudiar a los privados de libertad que fallecían. Entonces se tomaban las medidas de autopsia de esos cadáveres para observar si antropológicamente habían características comunes entre los privados que, según Francisco Ramírez Vaca y el doctor Manuel Vergara, era lo que incitaba a estas personas a cometer delitos. Algo en la antropología, algún rasgo físico común parecido, ¿sí? Incluso este doctor inventó sus propios aparatos de medición, lo cual lo hizo pues, más famoso aún. Y ahí, con este elemento, terminaríamos la parte de la reseña histórica. La reseña histórica, así algo bonita, compleja, ¿no? Nos pasamos desde cómo lo entendían, con la podomancia, con la quiromancia, con la demonología,
¿verdad? La astrología, y después fueron llegando otras formas de estudiar al individuo hasta llegar a una forma más completa o más integrada. ¿Qué preguntas surgen hasta el momento? No, maestra, por ahora no. ¿Todo bien? Sí, maestra. Sí, profa, todo bien por ahora. Bueno, está muy bien entonces. Acá tenemos entonces, eh, para concluir la parte de la reseña histórica, que lo que se buscó a lo largo de todas esas épocas y todas esas formas fue encontrar qué era lo que hacía proclive a un individuo a llegar a ser un criminal. ¿Qué te volvió criminal? Bueno, entonces ahí vemos eh, que han existido diversos tipos de explicaciones a lo largo de la historia, que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura el esquema multifactorial. Dentro de ese esquema multifactorial, es decir, múltiples factores que influyen para que un individuo se vuelva delincuente, hay dos elementos en específicos que hay que conocer. Dos elementos que continuamente veo en Facebook, en los grupos de criminología y eso, estudiantes preguntando o que les ayuden a hacer la tarea. Debe ser que los profesores siempre les dejan esto para tarea para la casa, de investigar qué es criminogénesis y qué es criminodinámica. Bueno, en mi caso no se los voy a dejar para la casa, se los voy a explicar, ¿verdad? Para que quede bien clarito y pues no tengan necesidad de estar buscando a Dios por los rincones. La criminogénesis es el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Origen o principio. A ver, vamos a ver. Josué, ¿estás en línea? Sí, claro, maestra, diga. Ajá. Josué, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? ¿El primer libro de qué, perdón? Ajá. De la El Biblia, primer, Josué. el primer libro de la Biblia. Ajá. Ay, no sé. Pasa. No sé, maestra, la verdad. No son los versículos, ¿cómo se llaman? No, la Los Biblia famosos. tiene libros, capítulos y versículos. Vamos a ver otra persona. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? A ver, entonces abierta. Vamos a ver. Génesis, maestra. Ajá. ¿Quién fue? Diana. Diana Laura. Ok. Eso, mecha, no se vale, maestra, me agarró Ah, desprevenido. esa es cultura general. ¿Cuál es el libro más antiguo que se escribió? La Biblia. Tienen que por lo menos echarle un ojito de vez en cuando. Eso, Bueno. mecha. No, no se preocupen, la idea es que ustedes se despierten ayer, no se me queden dormidos. Ajá, entonces tenemos Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Por qué el libro se llama Génesis? Porque la palabra Génesis significa origen, ¿verdad? O principio. Y entonces, a ver, no la tengo por acá, no, dice, ese libro, ¿verdad? Empieza, en el principio Dios creó el mundo. Y en el principio era el verbo. En el principio las aguas estaban esparcidas por el planeta Tierra, y no existía nada más. Entonces Dios comienza a hablar y divide las aguas de la tierra y todo. Bueno, entonces, por eso se llama Génesis el libro. Entonces, nosotros vamos a estudiar también una génesis. Una génesis que es el origen o el principio, pero de lo que estudiamos los criminólogos, ¿verdad? Que es la conducta criminal. Y vamos a entonces entender la criminogénesis como el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Es decir, el conjunto de factores y causas que dan por resultado la conducta antisocial. ¿Cómo se inicia alguien en el mundo delictivo? Entonces, ese inicio es la génesis.
el origen. También tenemos la criminodinámica, ¿verdad? Que sería el siguiente concepto. Me voy a lanzar otra pregunta de la Biblia. A ver. Hay un libro en la Biblia que se llama Éxodo. ¿Alguien sabe de qué se trata ese libro? Por casualidad, sí, de los 21 que tengo de alumnos. Yo creo Habla, yo, profa, Ajá. ese libro básicamente explica cómo se va más o menos desarrollando lo que son las plagas, y todo lo que según va, bueno, todo lo que va a pasar o lo que pasó en esos tiempos. Por ahí va. Bueno, ese libro explica 40 años de viaje por el desierto, ¿verdad? Cuando Moisés sacó a los israelitas de la prisión en la que los tenían los egipcios, luego vagaron 40 años por el desierto. Entonces tenemos que así como toda historia tiene un origen, aquí inicia, luego tiene una línea de tiempo, ¿verdad? Me perdonan los dibujos de niños, pero es para mantenerlos despiertos, no crean que es que la profesora... lo aprendí en mis cursos de educadora a distancia. Aquí tiene un origen, inicia, y luego durante 40 años ellos vagan por el desierto. ¿Qué pasa? Que al final del cuento de la historia, pues, de miles y miles de personas que salieron a viajar para encontrar una tierra mejor, solamente logran llegar 3 personas, de muchas tribus y miles que salieron a caminar por el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Esta génesis aquí que vimos es el origen, pero siempre toda historia, todo cuento, tiene un desarrollo y un final, ¿verdad? En criminología también tenemos que ese proceso de los 40 años de trayectoria del viaje de ellos se llama dinámica, es decir, es un proceso, un conjunto de pasos que se siguen para llegar hasta un final. En nuestro caso, esos 40 años van a ser la vida del delincuente. El génesis cuando inicia es, ejemplo, el niño tiene padres delincuentes, familiares delincuentes, vive en una zona de delincuentes y allí un día cualquiera le dicen que la mejor forma de vivir bien, de tener dinero, es metiéndose de delincuente. Entonces allí el mundo delincuencial tuvo su origen o su principio para la vida del niño. Pero después, posteriormente, ¿verdad? Ocurren un conjunto de cosas durante esos 40 años de vida de ese sujeto, que sería ponerles mucho, ¿verdad? Porque los criminólogos sabemos que en promedio la tasa de vida de un delincuente así de bajo nivel no pasa de los 20 o de los, vamos a ponerle con mucho, 25 años. Entonces, esa trayectoria de esos 25, 30, 40 años es criminodinámica. ¿Qué fue lo que fue viviendo el sujeto a lo largo de su vida, ¿verdad? Que fueron perfeccionando esa conducta antisocial. Entonces tenemos un origen y un desarrollo. Como todo cuento de la literatura, el que le gusta leer, sabemos que tiene un cuento, una historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Ejemplo, a ver, para ustedes tienen 20 añitos, voy a darles un ejemplo muy adecuado al mundo de ustedes. Ejemplo, llegó una vecina a mi pueblo, a mi barrio, a mi sector, en Colombia le dicen la comuna o la comarca, de vecina y me gustó. Yo le eché la primera mirada y entonces me encantó, yo quise que esa mujer fuera mi novia. Y entonces resulta que ese primer chispazo de las vistas, de las miradas, ese sería su génesis, su origen, ¿verdad? De la conquista. Resulta
que durante el transcurso de su conquista, tal vez llegó otro muchacho también a galantearle a la muchacha, tal vez un día ella te vio en la bodega y estabas todo despeinado, todo mal vestido, otro día lograste encontrarla en una fiesta del pueblo y tú andabas bien vestido y hasta intercambiaron números, y así, es todo lo que va pasando, es la dinámica. El origen fue donde fue el primer chispazo, después todo lo que pasó, y tal vez tiene un final, ¿verdad? Que de repente llegan a casarse o llegan a tener un hijo, o de repente al final se la ganó el vecino y se la llevó, ¿sí? Ese es el final de esa historia. Pero a nosotros, en el mundo criminológico, también la historia de ese delincuente tiene un inicio, un chispazo, un origen, tiene una dinámica y tiene un final. Entonces, esos son los dos términos que vamos a intentar entender con los principios de la criminología clínica. ¿Dónde inició ese mundo delictivo? ¿Dónde esa conducta del criminal, de esa persona, de ese sujeto, y cómo se fue desarrollando? ¿Me entienden hasta aquí? Sí, profa. Sí, maestra. Sí, profa. Ok, Sí, maestra. y bueno. Ajá. Entonces tenemos que la criminogénesis se considera como una premisa para resolver el problema de la criminodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tiene que saber cómo inició todo para poder después ir entendiendo las diversas etapas. Por ejemplo, si yo entiendo, puedo determinar que el primer acercamiento con el mundo delictivo de ese niño fue con sus padres, ya yo voy a saber que va a ser mucho más difícil el abordaje porque es lo que ha visto de toda su vida. Ahora bien, si yo sé que la génesis de un delito, de un criminal, por ejemplo, fue siendo adulto porque empezó a trabajar en un banco y vio cómo se movía el dinero, aprendió las estrategias y aprendió cómo podía delinquir, y un día se inició en ese mundo, ya esa es una génesis diferente, es una génesis que inició en la edad adulta y tal vez es más fácil de abordar que las que inician en edades muy tempranas. Por eso es que dice acá que la criminogénesis es la premisa para resolver el problema de la criminodinámica, porque si yo entiendo dónde nació, puedo entender cómo irlo abordando. Criminogénesis y criminodinámica son dos elementos indispensables para la explicación del crimen y necesarios también para el análisis del criminal y de la criminalidad. Entonces, por acá creo que quedó bien claro criminogénesis y criminodinámica. ¿Dónde comienza y cómo se desarrolla? Simplemente de eso se trata. No crean que los profesores son unos genios que se las saben todas, no señor. A mí también al principio, porque hace algunos añitos, yo soy sincera, no se usaban con esos dos nombres. Simplemente se decía el origen de la conducta criminal y se le decía a la criminodinámica la carrera delictiva o la carrera delincuencial. Ahora pues modernamente los unieron de esa forma, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces es algo fácil, lo que pasa es que como se ve tan larga la palabra pueden creer en algún momento que es algo complicado. Ajá. Hay unos conceptos básicos, así como cuando ustedes hacen un glosario de términos, cuando están pequeñitos en la escuela y le piden, no, hacer un glosario de términos sobre educación física. Entonces allí colocan qué es voleibol, qué es baloncesto, qué es elongación, qué es estiramiento. ¿Saben eso, verdad? Para entender cualquier disciplina, cualquier área, es bueno iniciar por conceptos básicos. Los conceptos básicos del día de hoy para nosotros van a ser estos tres. Causa criminógena, ¿qué es? Entonces, es la condición necesaria sin la cual un cierto comportamiento no se habría jamás manifestado. Su efecto, o lo que causa, es la conducta antisocial o el delito. Ejemplo, cuando decimos un sujeto drogado que asesina a una joven que iba por la calle. Entonces, la causa acá, ¿verdad? Según este titular de prensa, sería la droga, la causa criminógena, dice, la condición necesaria sin la cual un comportamiento no se habría manifestado.
Entonces, es uno de los conceptos primeros que vamos a conocer. ¿Qué es una causa criminógena? Bueno, fue lo que ocasionó, lo originó o influyó en que ocurriera un delito. El móvil criminógeno es aquello de naturaleza interna que lleva al sujeto a cometer una conducta antisocial, un homicidio pasional. ¿Cuál es el móvil? Los celos, ¿no? Entonces aquí tenemos drogado, sería la causa, el móvil que lo llevó, algo interno que lo llevó a eso, fueron los celos. Y el factor criminógeno, que es todo aquello que favorece la comisión de conductas antisociales. Es el estímulo endógeno o exógeno que concurre a la formación del fenómeno criminal. Ejemplo, el sujeto drogado asesina en un homicidio pasional en medio de la calle Las Flores, por ejemplo, que está oscura, que está sola, que no tiene vigilancia y que es poco transitada. Entonces allí hay un factor endógeno que ayuda a que ocurra el delito porque pues, no hay vigilancia, se dan las condiciones ambientales para que ocurra el delito. Entonces tenemos la diferencia entre causa, móvil y factor criminal. Tenemos allí los tres elementos. Vamos a colocar un ejemplo, por ejemplo, tenemos la causa y el factor criminógeno. Serían los tres elementos entonces importantísimos allí a tomar en cuenta para entender ese delito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, en el caso que les ofrecí, ¿verdad? Tenemos el móvil, ¿verdad? Sería el móvil sería el hecho de tener hambre, ¿verdad? Pero la causa criminógena sería el hecho de no tener dinero para comprar la comida, porque por eso es que lo robó, pues, porque tenía hambre pero no tenía dinero. Si hubiera tenido dinero, eso no hubiera ocurrido. Y tenemos pues, el factor exógeno, que era una bodega sin vigilante. Aquí vamos a estar haciendo ejercicios en las próximas clases para determinar estos tres elementos. Vamos a tenemos entonces que hay unos factores a tomar en cuenta en el origen o génesis de la conducta. Tenemos unos factores predisponentes, la predisposición orgánica y psíquica para la conducta delictiva, que serían las habilidades. Tenemos unos factores preparantes, que son generalmente exógenos y vienen de afuera hacia adentro, ejemplo, el alcoholismo, y tenemos unos factores desencadenantes, que son los que precipitan los hechos, es el último eslabón de ellos y el punto final del drama. Entonces, tenemos que en la génesis, que es lo que les hablaba, donde se inició la conducta delictiva, existen unos factores que podríamos decir como genéticos, hereditarios, es la parte orgánica y física del individuo, que si lo predispuso a ser delincuente. Hay unas teorías, esas las vamos a ver en la siguiente clase, sobre el hombre que nace violento, que hay una configuración en su ADN de violencia. Se llaman así predisposición orgánica o genética al delito. Hay unos factores preparantes entonces, que les colocaba el ejemplo, viene en nace, ¿verdad? El niño ya trae algunos rasgos de violencia, pero de paso nace originalmente, nace en una familia con padres que toman alcohol, que consumen drogas, que son delincuentes. Entonces ya eso es como un factor que va preparando al niño para el mundo delictivo. Y hay otro que es el desencadenante,
que es, por ejemplo, el día en que le ponen una pistola en las manos y le dicen, usted no es capaz de matar a aquel, o usted no es tan arrecho como su papá, o usted no, o usted quiere unos patines y su papá no se lo compran, vamos para que lo consiga usted mismo. Entonces es la chispa que les decía hace rato, que desencadena la decisión de ese muchacho a cometer un delito. Eso es en cuanto a la criminogénesis. Obsérvese bien que estos son los factores que se toman en cuenta para entender la génesis de la conducta. ¿Cuáles? Los predisponentes, los preparantes y los desencadenantes. Tenemos esos elementos allí. Cuando es criminodinámica, o la dinámica, o el proceso, tenemos unos elementos que también se van a analizar en lo que es a lo largo de la historia del delincuente. Tenemos unos factores crimino-impelentes, que es toda la serie de actividades que llevan a cometer la conducta antisocial, que pueden ser exógenos o endógenos. Los factores crimino-repelentes, que es todo aquello que inhibe o frena o impide al individuo cometer la conducta antisocial. Por ejemplo, en los crimino-impelentes podemos tener el hecho de tener amistades delincuentes, padres delincuentes. Pero en los crimino-repelentes podemos tener a una abuelita que se encargó de que el niño desde muy pequeño fuera a la iglesia con ella, la acompañara, a pesar de que su entorno familiar era así muy disfuncional. Su abuela siempre estuvo pendiente de inculcarle valores religiosos, y resulta que el niño lo que le gustó fue el seminario, o volverse monaguillo, o etcétera, a pesar de que tenía ese entorno exógeno, endógeno muy alterado. Hubo algo que repelió, es como el spray ese que le echamos a las plagas para que se vayan las moscas, las cucarachas. Bueno, es un repelente de mosquitos, no tiempo. Entonces, existen algunos elementos que van a frenar o impedir que el individuo se convierta en delincuente. Tenemos unos factores predisponentes, que es la predisposición orgánica o psíquica para la conducta delictiva, son las habilidades. Ahí les voy a colocar un ejemplo particular, para que se puedan reír también de la profe un poquito. Hay unas habilidades con las que nace uno, o sea, innatas, o las adquirió con el tiempo, como sea, pero pueden predisponerte a ser delincuente. Por ejemplo, yo soy muy hábil para escanear documentos, para alterar afiches, flyers, ¿sabes? Cuando alguien ya hizo un flyer y yo necesito uno para mí, entonces esos montajes, esas cosas, las aprendí a hacer muy bien con algunos programas, ¿verdad? Entonces esa habilidad pudiera servir para que yo un día decida, no sé, dedicarme a la falsificación de cédulas, de documentos, pero yo no lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo factores repelentes mucho más fuertes, mucho más consolidados, que no permiten que éstas tengan mayor fuerza. Pero ¿qué sucedería si una persona tiene la habilidad? Por ejemplo, hay personas que son muy hábiles para hacer algo que se llama la tijera, que es ser carterista, pues sacar rápido las prendas de alguien, de una camisa, de la cartera, del pantalón, un billete del bolsillo de la camisa. Y simplemente pues en la casa sucede como de mucha risa, pues que alguien, el niño de la casa sabe buscar las llaves del cuarto del papá sin que el papá se dé cuenta, por ejemplo. Es una habilidad, pero es una habilidad que está bien si tú no la conduces hacia el mundo delictivo. Si tú no la usas para el mundo delictivo, pues es una habilidad que puede servirte de risa, o si es una habilidad en la computadora, pues sirve para trabajar, para hacer mejores trabajos, tareas, etcétera, pero no para el mundo delictivo. Pero si tiene habilidad y tiene factores endógenos y exógenos que te impulsan, y no tienes factores repelentes, entonces allí el delito pues se va como consolidando con mayor seguridad, ¿no? Tenemos unos factores preparantes, que son generalmente esos vienen hacia adentro,
sería como el desencadenante, que es lo que precipita los hechos. Es el último eslabón en los hechos y punto final del drama. Es decir, yo soy rápido para extraer carteras de los bolsillos. Y aparte, lo aprendí de mis papás. Y aparte, tengo un vicio que satisfacer. Y además de esos factores desencadenantes, me monto en un metro, en un autobús, que está full de personas así, y todas me empujan y yo les veo ahí fácilmente los bolsillos, hasta 10 carteras en una sola montada de un autobús. Entonces ese sería el factor desencadenante y pues, la dinámica o el proceso de toda la conducta delictiva iría avanzando de esa manera, ¿no? Tiene unos factores que en su génesis predispusieron, prepararon y desencadenaron la chispa inicial y luego algo que lo fue puliendo, lo fue mejorando hasta llegar a cometer un hecho delictivo. Entonces tenemos que para entender toda esa criminogénesis y esa criminodinámica existen unos métodos específicos que utiliza el criminólogo clínico para explicar o para narrar qué es lo que le sucedió a ese sujeto. ¿Para qué? Para informar al juez. ¿Para qué? Para que el fiscal pueda estar más enterado de ese sujeto que cometió ese delito, que fue lo que ocurrió. Entonces, la figura del criminólogo es básica. ¿Por qué? Porque va a unir o va a realizar un conjunto de pasos que va a permitir un informe criminológico clínico que permite individualizar el caso, saber por qué esa persona lo hizo, cómo fue su trayectoria de vida y qué es lo que debe hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el criminólogo? Paso 1, la revisión y estudio del expediente jurídico. No se puede sentar uno a entrevistar a un privado de libertad sin antes haber revisado su expediente jurídico. ¿Qué hizo? ¿Qué delito infringió? También es importante aquí aconsejarles o destacar que como criminólogos tenemos que saber las tipificaciones penales que existen, porque si no sabemos qué tipos de delitos contemplan nuestras leyes, nuestro código penal, pues difícilmente vamos a ser un buen criminólogo. Por ahí un día un colega decía, no, es que a nosotros los criminólogos no nos gusta leer, nosotros no tenemos que saber de derecho, cosas así. Yo, nada, equivocadísimo, porque si nosotros no sabemos de derecho, no vamos a saber qué es lo que se está infringiendo, no vamos a estar en capacidad de darle asesoría o apoyo a esa persona que está esperando de nosotros, como un enfermo espera del médico, para poder recibir una ayuda, un beneficio, una disminución de la pena, ¿sí? O si es alguien demasiado violento, agresivo y que de verdad se sabe que va a salir es a seguir haciendo daño, entonces poder dar ese dictamen para que el juez sepa si reduce o no reduce las acciones. ¿Me entienden hasta allí? ¿Y vamos bien? Sí, maestro. Maestra. Sí, profe. Okay. Sí, Mire que a veces no sé si me están oyendo cuando se quedan tan calladitos. No sé, he visto que algunos salen y entran. ¿Será que tienen miedo de que los interroguen? No se preocupen de eso. Cuando no sepan, simplemente me dicen, no sé, profe, y no hay problema. Yo lo que quiero es que estén activos, que estén en línea, que de verdad me estén oyendo, ¿no? Bueno, entonces les decía que uno de los consejos o de las cosas, de los elementos principales de un buen criminólogo
es conocer las tipificaciones penales que existen en su país. A nosotros, o les voy a decir algo para que vean cuál es una de las cosas más bonitas de ser criminólogo, es que nuestra carrera, ¿verdad? A diferencia de la del abogado, es internacional, porque si tú te gradúas como abogado y aprendes los delitos o sanciones o etcétera que existen en tu país, resulta que esas mismas sanciones, esas mismas tipificaciones, esas mismas leyes no son las que existen en mi país. Entonces, por ejemplo, un abogado que se vaya de México a vivir a República Dominicana y vaya a trabajar allá, la validación de su título prácticamente tiene que hacerla desde cero, o sea, tiene que hacer muchísimas materias más en una universidad. No es que la reválida es automática, ¿eh? En cambio, por ejemplo, mi título de criminólogo, yo lo apostillé ante se llama Convención de la Haya. Hay un documento que se solicita internacionalmente para que el título se convierta en internacional, válido a nivel de cualquier país. Y el mío sirve, pues, porque la criminología es una ciencia como sociología, como educación, es decir, muy estandarizada. Pero el derecho es muy específico, hay unos artículos, hay unas sanciones que existen solamente en un país, y entonces para otro país no va a servir. Esto lo digo para que vean que pues, para que amen más su carrera y se entusiasmen a seguir hasta el final. Pero ¿qué sucede? Tú eres criminólogo, pero debes saber del derecho, sobre todo del país en el que estás viviendo o en el que trabajas, para poder entender ese informe jurídico de ese privado de libertad que vas a revisar, que vas a analizar. Estoy hablándoles en este momento de el primer paso para iniciar el informe criminológico clínico o criminodiagnóstico. El primer paso es la revisión del expediente judicial, ¿sí? Donde está la denuncia de las víctimas, las declaraciones de los testigos, el acta de aprehensión, la declaración de que fue detenido en flagrancia. Todos los hechos están allí en ese expediente jurídico o judicial. Eso es lo que primero se debe revisar. El segundo paso es el examen y análisis de los diversos informes. Es muy probable y necesario, pues, están en un expediente, está el informe del médico, el informe del psicólogo o del psiquiatra que lo haya evaluado, informes en específico médicos complejos, por ejemplo, si tiene alguna discapacidad, etcétera. Todo eso va a estar allí y se debe revisar, pues, el expediente del privado de libertad. Ya después de conocerlo, como decir en teoría, de conocer teóricamente a la persona, es decir, como que leyó su diario personal y después de leer su diario, allá voy a conocer. Bueno, igualito. Después que usted revise el expediente, después que revise los exámenes médicos y los diagnósticos, ahí sí va a la entrevista personal con el sujeto. Hay un elemento que es característico o que debe ser una cualidad sine qua non de los criminólogos, que es la observación, la capacidad de ser muy observador. Por ahí a mí me dicen, no, pero es que usted después de hablar una semana con una persona ya es como que si la conocieras, pero a la perfección. ¿Por qué sabes determinar eso? Bueno, porque hay como una habilidad dentro de esas habilidades que le mencionaba hace rato, que se va desarrollando con el pasar del tiempo y tal vez con el estudio de la psicología, que es la observación. No necesitas un microscopio para ser buen criminólogo, necesitas ser buen observador, sobre todo en estos casos de criminología clínica, donde tú tienes que ver los gestos, algunas
existían por allí taras o tatuajes, marcas, muchas cosas, las miradas, la sexualidad. Pero no es que yo les esté diciendo que solamente porque alguien haga o se vea así de una determinada forma ya es delincuente, ¿no? Sino que esa observación ustedes la van a sumar, ¿verdad? La van a sumar con estas otras dos cosas, lo que leyeron en el informe judicial y lo que leyeron y vieron en los informes médicos, psicológicos, etcétera. Entonces, esos elementos unidos, ¿verdad? Van a ir generándote la posibilidad de tú emitir una opinión sobre un sujeto en específico. Después de esa observación, que puede ser o que debe ser directa e indirecta, mirarlo desde distintos puntos de vista, cuando él no te está mirando a través de las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, o observarlo a través de otras personas. Siempre los custodios penitenciarios informan sobre algunas cosas, bueno, tener informando. También ahí sí viene la entrevista. En la entrevista ya ahí sí te vas a sentar con la persona cara a cara y vas a iniciar lo que es la historia clínica y criminológica, que es igual como cuando vas a un médico y te empiezan a hacer la historia médica, la historia clínica. ¿Usted alguna vez ha sufrido de esta? ¿Usted alguna vez? Entonces, esa era la imagen que les mostraba al inicio, ¿verdad? Donde usted le va a preguntar al sujeto su historia de vida, cómo fueron sus padres con él, cómo fue su desarrollo en la etapa de adolescencia, cómo fue en la escuela, cómo fue en sus relaciones amorosas. Miren, saben que hay un elemento muy importante dentro de esta primera entrevista, que es, y a mí me daba mucha pena aplicarlo cuando era estudiante, es una sección de la entrevista criminológica que pregunta, ¿cómo fue tu primera relación sexual? Ay, a mí eso me daba pena preguntárselo, es más a un privado de libertad que está, pues sabemos, abstinente hace tiempo. Entonces tenía que preguntarle, ¿fue traumante? ¿Con quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y entonces esas preguntas a mí no me gustaban. Resulta que después entendí con el tiempo que esas preguntas están allí es porque puede haberse generado la génesis de las que le hablaba del delito, puede haber surgido en un momento de cuando el sujeto era muy inocente, muy buena gente, por ejemplo, por decirlo así, y alguien lo traumó, alguien lo trató mal, alguien lo violó, por ejemplo, su primera relación sexual fue con coacción, con violencia, fue una violación, y entonces desde allí él sintió que tenía que vengarse de todas las mujeres, o asesinar, ¿entienden? Tienen una carga emotiva muy fuerte que puede ocasionar que el sujeto se convierta en delincuente. También los elementos como las creencias religiosas van a ayudarnos a entender a ese sujeto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su religión, a sus creencias, puede ser que el sujeto crea o practique o pertenezca a una secta satánica. Hay algunas religiones que incluso sacrifican, trabajan con sacrificios de sangre, y bueno, entonces él cometió un delito porque su religión, sus creencias así lo decían, que eso estaba bien hacerlo. Lo hizo con convicción. Un ejemplo allí sería el Islam, cuando ellos, los que por ejemplo derribaron las Torres Gemelas, ¿verdad? ¿Ustedes por qué creen que esas personas derribaron esas Torres Gemelas? A ver, vamos a ver. Para infringir el miedo ese. Fue por miedo, pero además porque para mostrar que su religión, ¿verdad? Que Alá les ordena defender su territorio, ¿verdad? Su valor ante todos los demás países. Entonces ese conjunto de ataques que se ocurren
constantemente, ellos lo hacen basados en quién, en que Alá se los mandó a hacerlo, que ellos se convierten en un héroe para su país cuando hacen eso, un kamikaze, de matarse, lanzarse en una y estrellarse, pero matar a muchos o hacer muchos daños. Eh, Ellos están convencidos de que eso es así. Osama Bin Laden, les invito a investigar sobre su vida. Por eso es que al criminólogo le interesa saber sobre la religión del sujeto, sobre en lo que él cree, porque dependiendo de lo que él crea, pues va a determinarse las actitudes que va a tomar ante la sociedad, ¿no? Por eso la importancia de conocer esa parte. Otro elemento muy importante dentro de esa entrevista está la parte laboral. Y es un sujeto que intentó muchas veces conseguir trabajo, pero no consiguió, pero no lo contrataban. O por el contrario, si conseguías trabajo, pero se convertía en la persona que cometía los hurtos, en el abasto, en la bodega del pueblo o en el taller mecánico se robaba el repuesto. Entonces, esa historia laboral o ese desempeño laboral nos va a dar a nosotros mucha información para entender a ese sujeto, ¿sí? También hay otros elementos como los traumas de niño, por ejemplo, no, yo tengo pues, fobia a las arañas, a las alturas, todos esos elementos pueden ayudarnos a entender o a aclarar algún tipo de delito y poder ayudar a la hora de que el juez emita su sanción. Ejemplo, ocurrió un homicidio, a alguien lo lanzaron desde un 10º piso hasta abajo, pues lo empujaron y lo asesinaron. Y se culpa a Juan Pérez. Resulta que cuando yo entrevisto a Juan Pérez, él le tiene fobia a las alturas y él no pudo haber subido hasta ese piso porque simplemente hay un informe que yo revisé en su expediente donde me dice que incluso desde niño se negó a estudiar, a ir al salón de clase porque la escuela era tipo edificio y el salón le tocaba en el último piso y entonces él tuvieron que mudar a todo el salón de clase para el primer piso porque él no podía subir. Entonces por allí yo puedo analizar que si él tiene fobia a las alturas, que si no sube escaleras, que le teme a los ascensores, entonces cómo pudo haber subido hasta allá para empujar a esa otra persona. Entonces son traumas que se deben conocer porque nos pueden arrojar elementos importantes para entender a ese individuo. También hay unas filias que se deben conocer. Ejemplo, tenemos los pedófilos, la pedofilia, que es la atracción hacia los menores de edad, hacia los niños. Incluso hay otra dentro de esa que es la paidofilia, que es el gusto por niños menores de 6 años, que son bebés prácticamente. Entonces, esas filias, esas perversiones psicológicas, psicosexuales, también van a caracterizar los delitos que va a cometer un delincuente en específico. También las adicciones, como les decía en el otro ejemplo, lo asesinó porque iba bajo los efectos de una sustancia estupefaciente o psicotrópica, entonces fue la adicción la que lo llevó a eso. O también puede tener una enfermedad psiquiátrica como alucinaciones, sufre de esquizofrenia, sufre de paranoias, y entonces él vio fue que venía un demonio persiguiéndolo y le asestó 10 puñaladas. Resulta que la que venía atrás de él era su viejita, su mamá, para que él se calmara porque no tenía el tratamiento del día. Entonces es necesario conocer ese tipo de cosas. A veces ocurren asesinatos, homicidios, y dicen, no, es que
yo vi que Dios se me presentó y me dijo que lo matara, y por eso lo hice. Entonces resulta que el sujeto está perturbado psiquiátricamente, tiene alucinaciones, tiene paranoia, y entonces eh, está allí como cualquier privado de libertad, no está bien clasificado y por lo tanto está poniendo en riesgo la prisión o la penitenciaría, está poniendo en riesgo la vida de los demás reclusos al tener un enfermo psiquiátrico como si fuera un ciudadano normal, que tuvieran todos sus cabales de salud, sus estándares de salud bien posicionados. Espero que no sé si me estoy explicando hasta el momento. Me avisan si avanzo muy rápido. ¿Sí me están entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Sí, maestra. Bueno. Entonces eso es lo importante de conocer los traumas, las filias, las adicciones. ¿Por qué? Porque ese tronco de ese árbol no está así lleno de vetas, de marcas y ese grosor que tiene, ese diámetro, no está así por casualidad, pues porque él nació siendo una plantita normal, chiquitica, pero resulta que hay un montón de raíces, un trasfondo que nos va a permitir entender por qué llegó hasta ese día. Básicamente, durante toda la asignatura lo que vamos a es aprendiendo estas cosas, cómo entender la mente humana, cómo entender por qué ese privado de libertad cometió ese delito. Pero y repito porque esto lo voy a preguntar posteriormente en una actividad, ¿qué es lo que caracteriza la criminología clínica o qué es la diferencia de las demás especializaciones de la criminología? Bueno, la caracteriza de que todos sus conocimientos van apuntados hacia un individuo, van a un individuo, un solo árbol, un solo sujeto. Aquí es lo que estamos analizando. Ese sujeto es el que vamos a analizar porque está pues privado de libertad y necesitamos entender el porqué de su conducta. ¿Para qué? Para poder generar o postular un tratamiento para él, bien sea durante su estadía en la prisión y también un seguimiento y tratamiento cuando salga de la prisión, y un pronóstico sobre si va a volver a delinquir o no va a volver a hacerlo. Esto es importantísimo porque estamos previendo la capacidad de reincidencia que tenga el sujeto de acuerdo a su nivel de peligrosidad. Y como les decía, repito para que quede bien clarito, eso le va a generar atenuantes o agravantes en cuanto a la sanción penal que haya recibido. Entonces tenemos que esa es la historia criminológica clínica. Y el último paso sería la visita al lugar de los hechos. ¿Por qué la visita al lugar de los hechos? Bueno, porque ese lugar de los hechos nos va a arrojar distintos elementos que nos van a permitir entender por qué ocurrieron las cosas, cómo ocurrieron. De repente, si fue un hecho de violencia de género, ¿verdad? Y el sujeto dice, no, primera vez que la golpeaba, primera vez que la maltrataba. Y quizás tú vas al sitio y los vecinos te dicen, no, en esa casa siempre se oyen gritos y golpes y palizas. O tú entras y las puertas tienen perforaciones, tienen huellas de violencia. Entonces, bueno, tal vez, o sea, hay cosas que en el ambiente se observan que no necesariamente necesitan muchas explicaciones, ¿no? Y si aparte pues, tú lo comparas y lo cotejas, porque esa es la idea, que no solamente se centren en que, ay, las vecinas chismosas del barrio me dijeron que ahí siempre peleaban, pero no, tú tienes ese elemento como valioso, ¿verdad? Pero también tienes una entrevista directa al sujeto, también lo has observado durante un periodo prolongado, también tienes la revisión a los informes y también tienes el informe jurídico. Son un conjunto de elementos que todo eso lo va usted a sumar para poder generar un